En los tranquilos senderos de un pueblo inglés, donde las flores esconden secretos y las tazas de té acompañan silencios sospechosos, una mente aguda observa lo que nadie más ve. Esta es una historia de celos, orgullo y velas que tiemblan cuando no deberían. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. La carta llegó aquella misma mañana, con la caligrafía firme y meticulosa que Miss Marple recordaba tan bien. Beatrice Lanchester, su antigua amiga de colegio, más formal que afectuosa pero siempre cordial, la invitaba a una conmemoración íntima en honor a su difunto hermano, Godfrey. Habían pasado exactamente 3 años desde su muerte y la familia había decidido, como solía hacer cada aniversario, reunirse en Lanchester House, una mansión cuyos muros, según decían en el pueblo, aún susurraban. Aunque no era habitual en ella aceptar invitaciones sin pensarlo 2 veces, hubo algo en el tono contenido de la carta, en su manera casi evasiva de referirse a los herederos reunidos, que despertó en Miss Marple cierta curiosidad. Recordaba vagamente a Edmund, el más joven, y a Clara, la hermana soltera, así como a Henry, siempre tan correcto. No eran personas con las que compartiera afecto, pero sí rostros que, por alguna razón, le venían a la memoria con una ligera incomodidad. Y así, envuelta en su abrigo de lana azul y con su pequeño sombrero de fieltro, Miss Marple emprendió el camino a Lanchester House, sin saber aún qué sombra se cernía sobre esa tranquila ceremonia. La niebla del otoño se aferraba a los árboles como un recuerdo obstinado, y el jardín de Lanchester House emergía de ella con un aire de dignidad cansada. El portón de hierro, cubierto por enredaderas secas, chirrió al abrirse, y el sendero de gravilla crujió bajo los pasos de Miss Marple mientras se acercaba a la puerta principal. La casa misma parecía detenida en un tiempo que ya no pertenecía a nadie. Las ventanas, altas y rectangulares, ofrecían apenas destellos de una luz interior cuidadosamente controlada. Todo estaba impecablemente dispuesto. La alfombra del vestíbulo cepillada, el retrato de Godfrey colgado con simetría inflexible sobre la chimenea, y la criada, una joven nerviosa de aspecto nuevo, recibiendo a los invitados con un gesto casi temeroso. Beatriz apareció enseguida, vestida de gris perla, más delgada y pálida que la última vez que Miss Marple la vio. Se saludaron con afecto comedido, y Beatriz, con voz baja, explicó que la familia ya estaba reunida en el salón, aguardando el inicio de la ceremonia. La atmósfera, si bien distribuidos como si la distancia entre ellos fuera una condición para la tregua. Henry, el mayor, se mantenía de pie cerca del reloj de pie, mirando sus propias manos con rigidez. Miranda, su esposa, fingía leer un libro cerrado. Clara, la hermana que nunca se casó, bordaba en silencio, con los ojos más atentos que sus dedos. Del otro lado de la habitación, Edmund, el menor, jugueteaba con una cucharilla de plata, claramente incómodo, mientras Gerald y Florence, los primos, intercambiaban frases triviales sobre el clima. Todos hablaban, pero nadie decía nada. Miss Marple se sentó discretamente en un rincón cercano al aparador, como quien espera sin esperar, y observó. Vio cómo Henry evitaba mirar a su hermano menor, cómo Gerald desviaba la vista cuando Clara hablaba, y cómo Florence, sonriente en apariencia, mantenía sus manos firmemente entrelazadas sobre su falda. En ese grupo, pensó Miss Marple, no había duelo. Había algo más tenso, menos visible. Resentimientos antiguos, cuentas sin cerrar. Beatrice se aclaró la voz, y todos guardaron silencio. Era el momento central de aquella reunión. Como cada año desde la muerte de Godfrey, se encenderían 6 velas sobre la mesa del comedor, una por cada descendiente vivo. Una tradición instaurada por el propio Godfrey, cuya devoción por el simbolismo y el control persistía más allá de la tumba. Él creía que las velas representan la continuidad de la sangre, dijo Beatrice con un tono ceremonioso.
que mientras estuvieran encendidas, la familia estaría unida. Miss Marple observó cómo la criada encendía una a una las velas, siguiendo un orden determinado que nadie osaba cuestionar. Henry fue el primero, luego Clara, después Gerald, Florence, Miranda y por último Edmund. Se hizo un breve silencio mientras la llama final se estabilizaba. En la expresión de los presentes había respeto, sí, pero también algo más, una mezcla de incomodidad y resignación. Nadie parecía creer en lo que esa luz representaba. Y quizás, pensó Miss Marple, era precisamente por eso que la ceremonia tenía tanto peso. Fue apenas un instante. Mientras todos observaban las 6 llamas alineadas, una de ellas, la sexta, titubeó. La llama se inclinó levemente, vaciló como si fuera a apagarse, pero luego recuperó su verticalidad. Nadie dijo nada. Nadie, salvo Miss Marple, pareció notarlo. Ella no apartó la vista de esa vela, la última en ser encendida. Recordó que había sido colocada por Miranda, aunque representaba a Edmund. Un pequeño detalle, casi imperceptible, pero en esa casa, en ese momento, cada gesto parecía tener un doble fondo. ¿Fue la brisa? ¿Un defecto en la mecha? ¿O acaso un gesto deliberado? La señora Marple no lo sabía aún, pero sí sabía que nada en una casa como Lanchester sucedía por puro azar. Tras la ceremonia el grupo se dispersó en pequeños núcleos. Florence y Gerald junto a la chimenea, Henry y Clara en el corredor, Edmund solo, mirando por la ventana del invernadero. Las conversaciones eran suaves, apenas audibles, pero su tono estaba cargado. Miss Marple se desplazaba como quien busca té, pero oía cosas. Si se firma ese papel, todo cambiará, murmuró Gerald a Florence. Edmund siempre fue imprudente, susurró Clara a Henry mientras ajustaba su chal. A veces pienso que Beatriz lo hace para provocarnos, dijo Miranda sin dirigirse a nadie. Miss Marple sonrió levemente al escuchar aquello. Nadie mencionaba directamente lo que pensaban, la herencia, la propiedad, el testamento, pero sus palabras, sus pausas, incluso los temas que evitaban, hablaban por sí mismos. Y mientras todos hablaban de todo menos de Godfrey, Miss Marple comprendía que aquella reunión no era una conmemoración, sino una disputa congelada en porcelana fina. Sentada junto a la ventana con su taza de té ya frío entre las manos, Miss Marple no decía nada, pero su mente trabajaba sin cesar. Había observado las miradas entrecruzadas, la forma en que Florence apretaba los labios al hablar de Edmund, el modo en que Clara evitaba mencionar ciertos años del pasado, el silencio que rodeaba el nombre de Godfrey cuando no era estrictamente necesario pronunciarlo. La vela, pensaba. Esa pequeña oscilación no era un accidente. Representaba a Edmund y fue la única que vaciló. ¿Por qué? Cerró los ojos un momento como si reposara, pero su pensamiento giraba como el minutero del reloj de pared. Algo más iba a suceder, lo sentía, y como tantas veces antes, sabía que la clave no estaba en lo que los demás decían, sino en lo que decidían callar. El día siguiente a la ceremonia, amaneció con un aire más denso de lo habitual. Un silencio espeso se había posado sobre Lanchester House, como si la niebla de la víspera hubiese logrado penetrar las paredes y colgarse de los cortinajes. La criada Annie caminaba con paso medido por el pasillo alfombrado del primer piso, portando la bandeja del desayuno para Edmund. Era una rutina bien establecida, una taza de vida y el presentimiento que ya se instalaba en su pecho. La habitación estaba en penumbra, y el aire olía a humo de chimenea apagada. Todo parecía en orden, y sin embargo algo, quizá el ángulo de la butaca o la posición del biombo, la perturbó. Entró un paso más, mirando hacia el rincón junto a la chimenea. La bandeja cayó al suelo con estrépito. Fue ese sonido el que despertó a los demás. Allí estaba Edmund, caído de lado, con un brazo extendido y el otro bajo el torso. El fuego se había extinguido horas antes, dejando solo cenizas tibias.
Su cuerpo estaba extraño, como encajado con rigidez en una postura antinatural. Annie retrocedió hasta el umbral sin gritar. Su miedo era más helado que sonoro. El primero en llegar fue Henry, seguido por Miranda, que se llevó una mano al pecho en un gesto estudiado. Gerald y Florence no tardaron en asomarse, y Beatrice fue llamada desde la biblioteca. Clara no apareció enseguida. ¿Ha llamado alguien al médico?, preguntó Henry con voz ronca, casi de formalidad. Miss Marple, que acababa de salir de su habitación, se acercó en silencio. No dijo nada al principio. Observó la posición del cuerpo, el ángulo de la alfombra, el vaso intacto sobre la repisa y un reloj de bolsillo junto al escritorio, detenido a las 00:17. Parece que se ha golpeado la cabeza con el borde del hogar, murmuró alguien. Pero Miss Marple, sin apartar la vista del cadáver, ya sabía que había algo más. Algo no cuadraba en aquel escenario tan cuidadosamente desordenado. El salón principal volvió a llenarse de voces contenidas y pasos urgentes. Nadie lloraba, pero todos hablaban en voz baja, como si la tragedia fuera un visitante incómodo, del que había que ocuparse con decoro. El mayordomo preparó café para todos, y los criados empezaron a murmurar entre sí. Una muerte en la casa, y no de causas naturales, tenía un peso especial en aquel entorno donde las apariencias eran una forma de vida. Henry tomaba las riendas de la situación, como se esperaba de él, dando instrucciones vagas pero autoritarias. Florence preguntó, sin mucho disimulo, si Edmund había dejado algún tipo de testamento actualizado. Clara se quedó sentada en su sillón del rincón, bordando con una lentitud aún más deliberada que de costumbre. Beatrice se limitaba a suspirar, sin lágrimas, como si ya lo hubiese previsto. Miss Marple, taza de café en mano, se mantuvo cerca pero al margen. Observaba cómo cada uno de los presentes procesaba la noticia no como una pérdida emocional, sino como un giro en el tablero de juego. El duelo verdadero parecía estar ausente, solo el desconcierto y una suerte de ajuste silencioso en el equilibrio de poder flotaban en el ambiente. El doctor Arkwright llegó poco antes del mediodía. Era un hombre de mediana edad, rostro redondo y expresión grave, acostumbrado a tratar con viudas, caídas domésticas y niños febriles. Subió sin demora y examinó el cuerpo de Edmund con la eficiencia de quien ha realizado este tipo de tareas demasiadas veces. Observó el golpe en la cabeza, palpó el cuello, midió la temperatura residual. Podría tratarse de una caída accidental, un resbalón junto a la chimenea, quizás. Tal vez se sintió mal, dijo quitándose las gafas con lentitud. El golpe fue contundente, pero no hay otras señales de violencia. No obstante, convendría una revisión más completa. Su tono era prudente, no descartaba nada, pero tampoco acusaba. Sabía que una familia como los Lanchester no agradecía el sensacionalismo ni las conjeturas rápidas. Miss Marple levantó la mirada del suelo mientras escuchaba, y luego volvió a fijarse en el reloj detenido sobre la cómoda. Se acercó a la repisa donde permanecía la copa de brandy intacta. Sin tocarla, notó la marca en el polvo. Parecía haber sido colocada allí recientemente, como si alguien quisiera que se notara, o que pasara desapercibida. Y así, en esa casa donde las palabras pesaban más por lo que no decían, Miss Marple empezó a tejer, en silencio, las primeras puntadas de una sospecha más profunda. Miss Marple volvió al cuarto de Edmund con el pretexto de recuperar un pañuelo que había dejado caer. La policía no se había presentado aún, y la familia, ocupada en ocultar emociones tras tazas de café humeante, no prestaba demasiada atención a una anciana que merodeaba en silencio. La habitación no parecía haber sido revuelta. Todo mantenía un orden casi excesivo, como si alguien hubiese preparado cuidadosamente la escena para que no llamara la atención. Pero precisamente esa normalidad tan pulida fue su lado
Un libro, una novela policial, curiosamente, yacía abierto en una página que no coincidía con la que Edmund solía comentar con entusiasmo días antes. Miss Marple no tocó nada. Se limitó a observar. A veces lo que no se mueve, lo que no cambia, es lo que grita más fuerte. ¿Por qué estaba ese vaso allí si Edmund no era de beber antes de dormir? En el escritorio, bajo una lámpara de pantallas verdes, reposaba el reloj de bolsillo que Edmund usaba con fidelidad. Era una pieza antigua de maquinaria suiza que había pertenecido a su abuelo. Miss Marple lo recordaba bien. Solía sacarlo con teatralidad en reuniones familiares, como si cada consulta al tiempo fuera una afirmación de estatus. El reloj marcaba las 12:17, pero el doctor Arkwright había estimado que la muerte habría ocurrido una hora después, cerca de la 1:30. Miss Marple acercó los ojos sin tocarlo. La corona no estaba del todo cerrada, y la manecilla de los minutos mostraba un leve retroceso, como si el reloj hubiese sido detenido de manera torpe. Era un detalle insignificante, tal vez, o número, porque en el universo de los crímenes familiares, el tiempo se convierte en aliado o enemigo según quien lo manipule. Y Edmund era, según todos decían, obsesivo con sus rutinas. ¿Habría olvidado dar cuerda a su reloj justo esa noche? ¿O fue otra mano la que lo detuvo con intenciones menos inocentes? Miss Marple frunció levemente el ceño. En su experiencia, los relojes rara vez mienten. Pero los que los tocan, sí. En la sala de té, Beatriz revolvía su taza con parsimonia. El sonido de la cucharilla contra la porcelana era el único que rompía el silencio. Hasta que Miss Marple, con su tono más gentil, comentó: «Edmund parecía algo inquieto anoche. ¿Le notaste extraño?» Beatriz alzó la vista un momento y luego sonrió con suavidad. No más de lo habitual. Ya sabes cómo era, siempre tan formal. Eso sí, insistió en tomar un poco de brandy antes de acostarse, lo cual me sorprendió. Él solía preferir una infusión ligera por la noche, alguna de esas mezclas horribles de valeriana o manzanilla, pero anoche no quiso saber nada de tazas ni tetera. Miss Marple asintió, como si no diera mayor importancia al comentario, pero en su interior algo se agitó, porque ese detalle, la sustitución del té habitual por brandy, no se correspondía con lo que el cuerpo silencioso de Edmund y el vaso intacto le habían dicho antes. Quizá Beatriz no mentía, o quizá solo repetía una versión que alguien más le había dado. ¿Por qué alguien querría hacer creer que Edmund bebía brandy antes de dormir si ni siquiera lo había probado? El sargento Phelps llegó por fin, acompañado por un joven agente que parecía más interesado en el reloj del vestíbulo que en el cuerpo que aún yacía en el primer piso. Tomaron notas con aire de trámite, hicieron preguntas vagas y aceptaron sin cuestionar el juicio del doctor Arkwright. Probablemente una caída, tal vez un mareo. Ya veremos con el forense, dijo Phelps antes de volver al coche patrulla, sin molestar demasiado a los ocupantes de Lanchester House. Pero Miss Marple, sentada de nuevo junto a la ventana del salón, no encontraba reposo. Las piezas estaban allí, desordenadas, pero visibles. El vaso intacto, el reloj detenido en la hora equivocada, el cambio repentino en la rutina de Edmund y, sobre todo, ese aire de alivio apenas disimulado en algunos rostros. Nadie lloraba, nadie se mostraba genuinamente conmocionado. Mientras el té se enfriaba en su taza, Miss Marple repasaba mentalmente los gestos, las frases truncadas, los silencios que rodeaban la muerte del joven heredero. No era una mujer dada a la fantasía ni a las acusaciones infundadas, pero había aprendido, con los años, con las flores de su jardín y los secretos del pueblo, que los crímenes más pulcros suelen dejar migas para quien sabe dónde mirar. Y esta vez, las migas llevaban a una pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Quién, entre todos los presentes, deseaba que Edmund no despertara aquella mañana? Fue Gerald quien lo dijo, de manera aparentemente casual, mientras hojeaba el periódico en la sala de fumadores. Creo que Edmund discutía con alguien anoche. Tarde, cerca de las 11.
Mi habitación está justo encima del pasillo este. Juraría que escuché su voz. El comentario provocó un silencio más tenso que cualquier réplica. Florence levantó la vista, pero no dijo nada. Clara, en su rincón habitual, dejó caer el hilo del bordado por un instante. Henry, con una tos impostada, murmuró que todas discusiones nocturnas no eran infrecuentes en familias acomodadas y complejas, pero cuando un hombre muere al día siguiente, y su voz fue oída en tono elevado, no es prudente desechar lo escuchado como un capricho del sueño. ¿Con quién hablaba Edmund? ¿Y por qué en voz baja, en una casa donde las paredes parecen tener memoria? Durante el desayuno, entre murmullos y cucharillas contra porcelana, empezó a circular una noticia con forma de suposición. Edmund habría estado redactando un Nuevo Testamento, un documento que, según Gerald, quería modernizar la distribución de los bienes, hacer justicia a ciertas personas que habían sido olvidadas. Pero cuando Henry pidió revisar el escritorio de Edmund, no se halló ningún sobre, ni en los cajones, ni entre sus papeles, ni en la caja fuerte oculta tras el retrato de Godfrey. La criada juraba no haber movido nada desde la noche anterior, y el ama de llaves, con un leve temblor en la voz, añadió que Edmund había dado órdenes expresas de no ser molestado. Beatriz negó saber nada al respecto. Clara, aún más hermética que de costumbre, alegó que Edmund era impulsivo y que seguramente había dejado todo para después. Miss Marple no dijo una palabra, pero su mirada se posó sobre la papelera vacía, demasiado vacía, como si alguien hubiese vaciado algo con mucho cuidado. ¿Dónde estaba el sobre? ¿Había sido destruido? ¿Ocultado? ¿O nunca existió realmente? Volviendo al cuarto de Edmund, Miss Marple se detuvo ante la repisa de la chimenea. Allí seguía el vaso de brandy que ya había notado antes, pero ahora, con la luz del mediodía y su mente algo más afilada, lo observó con otra atención. Había una ligera marca en el borde, como una huella tenue de labios. No se trataba de una copa abandonada al azar, sino de un objeto cuidadosamente colocado. Sin embargo, la copa no estaba vacía. ¿Y si Edmund había bebido, por qué no terminó el contenido? Más aún, Miss Marple sabía, por intuición y por experiencia, que los objetos olvidados con tanto esmero no suelen ser descuidos genuinos. El reloj junto a la copa reforzaba la sensación de puesta en escena, como si alguien hubiese querido crear un retrato de rutina antes de dormir. Pero los detalles no cuadraban. El brandy no era la bebida habitual de Edmund, y la copa, al igual que el sobre desaparecido, parecía demasiado presente para ser verdadera. Beatriz, siempre con sus maneras suaves y algo nerviosas, se acercó a Miss Marple mientras ambas observaban el jardín desde el ventanal del salón. ¿No le parece usted curioso que Edmund estuviera tan callado anoche?, murmuró, sin mirar directamente a su interlocutora. Él solía pedir su infusión de valeriana cada noche, una costumbre que mantenía casi con devoción, pero ayer, cuando Annie se la ofreció, la rechazó con frialdad. Dijo que ya no la necesitaba, que tomaría algo más fuerte si le apetecía. Miss Marple asintió, sin mostrar mayor interés, pero en su interior, una pieza más se acomodaba en el rompecabezas. No solo el brandy no era costumbre, sino que había una insistencia en forzar su presencia en la escena. ¿Acaso alguien quería hacernos creer que Edmund cambió de hábito justo la noche en que murió? Una taza vacía a veces dice más que una copa llena. Durante el almuerzo, entre platos silenciosos y miradas medidas, la conversación giró, como si fuera inevitable, hacia el tema de la herencia. Fue Florence quien mencionó la palabra redistribución, con voz neutra, como si se hablara del menú y no de un legado familiar. Henry, con su tono habitual de superioridad moral, dijo que todo debía seguir como estaba previsto, y que lo mejor era respetar los deseos formales del difunto. Gerald, en cambio, habló vagamente de lo importante que es adaptarse a los nuevos tiempos. Clara no dijo nada. Beatriz fingía no oír. Y sin embargo, Miss Marple percibió algo en común entre todos. Una falsa indiferencia,
como si ninguno quisiera parecer ansioso, pero todos aguardaran una confirmación que no llegaba. El sobre seguía sin aparecer, y el silencio del notario era cada vez más inquietante. ¿Y si Edmund había cambiado de idea en el último momento? ¿Y si su muerte impedía que esos cambios entraran en vigor? Fue solo un instante, pero Miss Marple no se perdió el gesto. Durante la conversación, Beatriz mencionó con cautela el nombre de una joven que había sido protegida de Edmund en los últimos años. Una tal Margaret, hija de un antiguo empleado, educada con el dinero del difunto. Quizás Edmund tenía intención de incluirla en su testamento, sugirió Beatriz con voz de significado. Florence no aprobaba aquella posibilidad, y ese leve temblor en su autocontrol fue suficiente para que Miss Marple tomara nota mental. No era solo por el dinero. Era por algo más profundo, quizás más antiguo, porque hay nombres que desordenan la memoria más que el reparto de una fortuna. Al atardecer, el teléfono del despacho sonó. Fue Clara quien lo atendió, y su expresión no cambió ni un ápice mientras escuchaba. Luego, informó con su tono neutro que el señor Fleming, el notario de la familia, había confirmado que Edmund lo había contactado una semana atrás. Pidió una cita para firmar una nueva versión del testamento, dijo Clara. Pero nunca envió el borrador, ni concretó la fecha. Dijo que necesitaba tiempo para pensarlo bien. Un silencio incómodo se instaló en el salón. Todos sabían lo que eso implicaba. Edmund tenía la intención de modificar su legado, pero la muerte lo había interrumpido antes de que pudiera hacerlo oficial. El testamento anterior, el que nadie cuestionaba abiertamente, seguiría siendo válido. Miss Marple miró entonces hacia la ventana. La luz se desvanecía lentamente sobre el jardín, y con ella también se desvanecían ciertas esperanzas, o ciertos temores. Pero una pregunta permanecía flotando, más persistente que la niebla. ¿Quién tenía más que ganar con la muerte de Edmund justo antes de que se atreviera a firmar? En los días siguientes a la muerte de Edmund, Lanchester House se convirtió en una especie de teatro callado. Los pasillos, otrora llenos de movimiento, se poblaban ahora de voces amortiguadas, tazas de té que no se terminaban y miradas sostenidas por más tiempo del necesario. Los hermanos, Henry, Clara y Beatriz, mantenían una fachada de compostura, pero Miss Marple, experta en leer lo que otros preferían silenciar, percibía la tensión como una corriente subterránea. Las conversaciones eran corteses, pero teñidas de un matiz enrarecido. Los recuerdos del pasado surgían envueltos en frases amables, aunque sus intenciones eran otras. Clara hablaba de la infancia compartida con Edmund, pero su tono revelaba más distancia que afecto. Henry insistía en lo importante que era mantener la estabilidad familiar, aunque sus palabras llevaban el peso de un liderazgo cuestionado. Beatriz, como siempre, tejía silencios entre una frase y otra. Y Miss Marple, observando desde un rincón discreto del salón, comenzaba a ver en aquella cortesía excesiva la evidencia de antiguas heridas, aún abiertas, disfrazadas de dignidad. ¿Podía una familia esconder resentimientos tan hondos detrás de una taza de té? Fue durante una de esas tardes pesadas, cuando Henry, en medio de una conversación con Gerald, mencionó algo que no estaba destinado a oídos ajenos. No sé si lo habría perdonado del todo, dijo con voz baja, casi rumiando las palabras. Uno no olvida una negativa como esa. No después de todo lo que le ofrecimos. Miss Marple, que pasaba en ese instante con su labor de punto bajo el brazo, fingió no haber escuchado, pero su oído, tan fino como su intuición, captó la frase con nitidez. Había un pasado financiero entre Henry y Edmund. Y por el tono del mayor de los Lanchester, no se trataba de una suma menor, ni de una simple disputa familiar. Más tarde, interrogando con amabilidad al mayordomo, la señorita Marple confirmó que Henry había visitado con frecuencia el despacho de Edmund en los últimos meses, siempre solo,
siempre a puerta cerrada. Y una vez se oyó el tintineo de una copa estrellándose contra el suelo. Un préstamo, una negativa y una humillación. En ciertas familias, esos elementos bastan para sembrar una cólera persistente. ¿Sería ese resentimiento motivo suficiente para algo más? Marta, el ama de llaves, se mostraba más inquieta que de costumbre. Mujer reservada, de voz baja y mirada esquiva, tenía sin embargo una memoria prodigiosa para los movimientos de la casa. Una mañana, mientras servía el desayuno en la pequeña salita contigua a la biblioteca, se acercó a Miss Marple con un susurro. «Yo vi a alguien, señora, la noche en que el señor Edmund murió». «¿A alguien?», preguntó Miss Marple con voz pausada. «Una figura. Bajaba por la escalera del ala este. No encendió la luz y caminaba deprisa como si no quisiera ser vista. Yo estaba en el descansillo, arreglando las cortinas, y la vi pasar fugazmente». «¿Pudo distinguir quién era?». Marta negó con la cabeza. «No del todo. Solo recuerdo que no era una figura grande, ni muy alta, tal vez una mujer, pero no me atrevo a asegurar nada». Miss Marple no insistió. No aún, pero ya tenía otra pieza que añadir a su tapiz. ¿Quién de los presentes tenía motivos para ocultarse en la penumbra justo esa noche? En el comedor, mientras todos se preparaban para el almuerzo, Miss Marple reparó en un detalle diminuto pero revelador. En el dobladillo del vestido de Miranda había una mancha oscura forzada y evitaba encontrarse con la mirada de nadie. Era una mujer cuidadosa en extremo con su aspecto, poco dada a descuidos. La señora Marple recordó entonces las palabras de Martha. Una figura pequeña, ágil. ¿Y si esa sombra era femenina? Quizá Miranda no mintió del todo. Quizá no salió, pero regresó más tarde de lo que admitía. ¿Y si su dolor de cabeza fue el pretexto perfecto para ocultar algo más profundo que un malestar pasajero? El mayordomo, un hombre mayor con años de discreción a cuestas, mencionó algo que a muchos habría parecido trivial. «El reloj del señor Edmund, cuando lo encontré, estaba sobre la mesilla, pero él solía dejarlo siempre sobre el escritorio. Lo sabía bien. Cada noche lo colocaba justo al lado de su pluma estilográfica. Era parte de su rutina». Miss Marple asintió, como quien escucha una anécdota doméstica. Pero para ella, ese cambio era significativo. En una mente ordenada como la de Edmund, los objetos tenían su sitio. Alterar su posición no podía ser casual, más aún si el reloj, como ya había notado, se había detenido a una hora que no coincidía con la muerte estimada. ¿Quién lo movió? ¿Y por qué? Un reloj fuera de lugar puede parecer una distracción o una señal. Y en una casa donde todo parecía haber sido cuidadosamente manipulado, nada podía considerarse inocente. Cada objeto hablaba, si se sabía escucharlo. La conversación giraba otra vez en torno al testamento, y Gerald, con su aire ligeramente irónico, había hecho un comentario sobre la necesidad de simplificar las cosas. «A veces la muerte resuelve lo que los abogados complican», dijo. Nadie respondió, pero Miss Marple, sentada a pocos pasos, vio claramente cómo una sonrisa apenas esbozada se dibujaba en sus labios. Fue una expresión breve, no burlona, pero cargada de una satisfacción mal contenida. Como si aquella muerte, inesperada para algunos, no lo hubiese tomado tan por sorpresa a él. Fue un gesto sutil, casi imperceptible. Pero los gestos, como las manchas, como los relojes, como los silencios, tienen un lenguaje que Miss Marple conocía bien. ¿Podía un primo, educado y siempre correcto, ser capaz de ocultar tanta alegría tras una comisura del labio? Desde su rincón habitual, con su labor entre las manos y su expresión serena, Miss Marple miraba los rostros, los pies que evitaban ciertos rincones de la alfombra, los dedos que temblaban al tocar una taza. Nadie, pensaba, parecía verdaderamente de luto. Algunos actuaban por conveniencia,
otros por costumbre, pero entre esos rostros educados, aquellos modales intactos, había una tensión que crecía. Todos evitaban mencionar la palabra asesinato, pero muchos temían que esa palabra se materializara en forma de acusación. Y sin embargo, ella no tenía aún todas las respuestas, solo fragmentos: un reloj, un vestido, una sombra, una sonrisa, una copa. Cada pieza flotaba sola, como si esperara ser colocada en el lugar exacto. Miss Marple, mientras enhebraba el hilo, no pensaba en resolverlo todo aún, pero ya tenía una certeza. El crimen no había sido improvisado. Alguien, en esa casa, había actuado con premeditación, y con algo más perturbador aún, con conocimiento íntimo del alma de Edmund. La clave no estaba en lo visible, sino en lo que los demás preferían no ver. La mañana era de una quietud extraña, como si el aire mismo contuviera la respiración. En el salón del ala oeste, la luz entraba tamizada por las cortinas de encaje, proyectando sombras suaves sobre el tapizado ya deslucido. Allí, junto a una ventana que daba al jardín de rosas marchitas, se encontraba sentada la señorita Clara, absorta en su bastidor. Miss Marple, con esa delicadeza suya que sabía encontrar el momento exacto para romper silencios, se acercó con una taza de té humeante. Conversaron primero de flores. Clara aún mantenía un pequeño invernadero de orquídeas, luego de costuras, hasta que la conversación giró con suavidad hacia la noche de la muerte de Edmund. Fue una noche inquieta, dijo Clara con voz baja, casi sin apartar la vista del bordado. Creo que escuché pasos en el pasillo. Alguien caminaba despacio, luego se detuvo. Miss Marple se limitó a asentir con una sonrisa. Sabía que la memoria no siempre se ofrecía por completo desde el principio. A veces había que dejarla florecer. Y después escuché una voz, añadió Clara, más baja aún, como si temiera ser oída por las propias paredes. No era una conversación amable. Alguien discutía, o más bien, reprochaba. Me pareció la voz de Edmund, pero verdad es que los demás temen pronunciar. Luego todo quedó en calma. Continuó Clara con tono más neutro. Pensé que tal vez había soñado, pero su manera de decirlo no tenía nada de soñadora. Clara no era dada a fantasías, y menos aún a las invenciones. Su memoria era precisa, aunque selectiva, y Miss Marple lo sabía. Si había escuchado una discusión, esa noche no fue tan tranquila como algunos querían creer. ¿Y por qué, entonces, lo relataba ahora con tanta vacilación? Miss Marple, con su tono más afable, intentó ahondar. ¿Pudo reconocer a la otra persona? ¿Algún timbre familiar?, preguntó mientras revolvía su té sin apuro. Clara dudó un segundo. Luego bajó la vista hacia su bastidor y murmuró: preferiría no hacer suposiciones. Ya hay suficiente tensión en esta casa, y a estas alturas despertar viejas heridas no ayuda a nadie. Fue una frase cuidadosamente construida, como tantas otras en la vida de la señorita Clara. Una forma elegante de no decir lo que sabía, pero Miss Marple no necesitaba más que eso. El hecho de que optara por callar hablaba con elocuencia. A veces no son heridas lo que se despierta, dijo Miss Marple suavemente, sino verdades que ya no pueden seguir dormidas. Clara no respondió, pero sus manos de pronto temblaron apenas sobre el lino, y la aguja pareció detenerse por un instante más largo de lo habitual. La conversación continuó entre silencios más tensos. Clara bordaba un ramo de lilas sobre un fondo beige, con puntadas pequeñas y meticulosas. Era una costumbre que la ayudaba a ordenar pensamientos o a ocultarlos. Miss Marple observó cómo las flores tomaban forma bajo los dedos hábiles de su interlocutora. Sin embargo, en el momento en que la conversación volvió, sin ser forzada, al tema de Edmund, algo cambió en el ritmo de sus manos. Siempre fue un joven complicado, dijo Clara bajando ligeramente la voz. De carácter fuerte, como todos los Lanchester, pero más impulsivo. Y entonces la aguja se desvió. Una puntada quedó torcida. Clara lo notó, y con un gesto breve deshizo el hilo. Pero Miss Marple ya había visto la falla. Era la segunda vez que sucedía desde que habían comenzado a hablar. No era error de costura.
Era nerviosismo contenido. Las palabras no pronunciadas tejían una red mucho más reveladora que el diseño floral del bastidor. Cuando Miss Marple se levantó para despedirse con gentileza, notó al acercarse a Clara un leve aroma que no le era habitual. Lavanda. No era el perfume que la señorita solía usar. Ella prefería la colonia de rosa inglesa, siempre muy sutil, sino un olor más intenso, persistente, que parecía adherido a sus manos. «¡Qué aroma más agradable!», comentó la señora Marple con fingida espontaneidad. «¿Has cambiado de colonia?». Clara, sin pestañear, respondió: «Oh, no. Debe de ser el jabón de tocador. Annie me lo cambió por error esta semana». Miss Marple sonrió, pero no replicó. Recordaba perfectamente haber olido ese mismo perfume en el pasillo del ala este, junto a la escalera, cuando se acercó a hablar con el jardinero la tarde anterior. Era un olor envolvente, extraño en esa parte de la casa. ¿Pudo Clara haber salido de su cuarto aquella noche como afirmaba no haber hecho? ¿Y si la presencia que Marta vio en la oscuridad no era una invención ni una sombra, sino alguien que había dejado tras de sí una huella olfativa? Antes de retirarse, Miss Marple dio las gracias a Clara por la charla. La anciana soltera asintió con suavidad, doblando su bastidor sobre el regazo. Su rostro, sereno, no dejaba entrever emoción alguna. «Ya no importa lo que se oyó», dijo con voz reposada. «Edmund ya no está. Lo demás es polvo, cosas que es mejor dejar así». Miss Marple la miró con ternura, pero no con ingenuidad. «A veces, Clara querida, el polvo solo cubre lo que aún quema por debajo». Clara sonrió con esa sonrisa suya que sabía ser encantadora y evasiva a la vez. Y aunque no dijo nada más, su mirada se posó un instante demasiado largo sobre el reloj de la repisa, como si midiera no la hora presente, sino el tiempo que lleva callar algo que no se olvida. Miss Marple abandonó la estancia con pasos tranquilos. Sabía que Clara no había mentido del todo, pero tampoco había dicho la verdad, y a menudo en su experiencia, lo que se silencia con tanta elegancia es precisamente lo que más conviene escuchar. Harold llevaba más de 40 años cuidando los jardines de Lanchester House. Aunque hacía 2 inviernos que se había retirado oficialmente, seguía ocupándose de los rosales antiguos y de los senderos de grava como si fueran parte de su clima. Desde allí tenía vista parcial a la fachada trasera de la casa. A esas horas todo debía estar en penumbra. Pero no lo estaba. Lo que vio, o creyó ver, fue una figura desplazándose en silencio, con movimientos decididos, hacia el ala este. No supo describirla con precisión, ni altura, ni sexo, ni rostro. Solo una sombra distinta del resto, ajena a la quietud de la noche. Y mientras exhalaba una última bocanada de humo, Harold pensó que tal vez no era la primera vez que en esa casa alguien se movía con demasiada seguridad, bajo demasiadas sombras. Al día siguiente, en una conversación pausada con Miss Marple junto al seto de boj, Harold fue más específico. La señora lo había abordado con su tacto habitual, como quien simplemente charla del tiempo. «Vi encenderse una luz», dijo él bajando la voz. «Primero en el pasillo del ala este, y luego, un segundo después, en una de las habitaciones. Me pareció la del señor Edmund». Miss Marple entrecerró los ojos con interés. «¿Está seguro de que era esa ala?», preguntó con dulzura. «Lo estoy, señora. Conozco esa casa como conozco mis manos. Cada ventana y cada lámpara. Nadie debía estar allí a esa hora. Ni el servicio ni los invitados. Todos estaban en la parte central o en sus habitaciones. Y créame, fue algo rápido, como quien no quiere ser visto». La señora Marple asintió en silencio. Lo que Harold describía no podía descartarse tan fácilmente. Una luz encendida a deshora no siempre es un error. A veces es una señal. ¿Y si aquella breve iluminación revelaba más de lo que intentaba ocultar? Cuando Miss Marple compartió las observaciones del jardinero con el sargento Phelps,
La reacción fue, como temía, poco entusiasta. El policía, corpulento y siempre ligeramente mal afeitado, alzó una ceja con expresión escéptica. ¿El señor Harold? Bufó. Con todo respeto, señora Marple, ese hombre ya no ve ni las margaritas que pisa. ¿Sabe usted cuántas veces ha confundido a un gato con una comadreja? Miss Marple no se ofendió. Tampoco insistió, pero tampoco olvidó la condescendencia de aquel tono. Sabía por experiencia que los más jóvenes tienden a despreciar lo que no comprenden, o lo que no les encaja en sus teorías. Phelps concluyó su comentario con un encogimiento de hombros. Seguramente vio el reflejo de alguna lámpara o tuvo un recuerdo confuso. No podemos basarnos en las fantasías de un anciano. Pero lo que el sargento no sabía, y Miss Marple sí, era que Harold nunca decía más de lo que había visto, ni menos, y que en esa economía de palabras se escondía a menudo la verdad que los otros no querían ver. Al día siguiente, Harold buscó a Miss Marple con una mezcla de discreción y orgullo contenido. Había percibido, como solo los viejos lo hacen, que ella sí lo había tomado en serio. ¿Sabe, señora? Hay un detalle que no mencioné. Quizá le parezca una tontería. Miss Marple sonrió. A veces las tonterías son más útiles que las certezas, señor Harold. El jardinero se inclinó ligeramente hacia ella. La persona que encendió la luz lo hizo primero en el pasillo, luego dentro de la habitación. Pero alguien que conoce la casa no haría eso. Siempre se enciende primero la lámpara del dormitorio, que está junto a la puerta. La del pasillo está más lejos y da reflejos en el ventanal. Miss Marple permaneció en silencio unos segundos. Aquel detalle tan insignificante era una clave. Quien se movía esa noche no actuó por rutina, sino con cálculo. Y cometió un error de forastero, en una casa que todos decían conocer. ¿Y si el asesino no era tan familiar como parecía? Intrigada por el relato de Harold, Miss Marple se dirigió al borde del jardín, desde donde él aseguraba haber observado las luces. No esperaba encontrar mucho. Pero a veces, una mirada atenta es más eficaz que una lupa. Y allí estaba, junto al zócalo de piedra, bajo la ventana del pasillo del ala este, había una pequeña mancha seca, de color marrón oscuro. Al agacharse, pudo distinguir que se trataba de barro. No era reciente, pero tampoco antiguo. El rastro no continuaba hacia el jardín, lo que significaba que la mancha había sido dejada al salir, no al llegar. Miss Marple sabía que el servicio solía entrar por la puerta trasera, y que usaban zapatillas de suela de goma para no ensuciar. Aquella mancha era más rugosa, como de bota. ¿Quién, entonces, se había aventurado a salir, o a entrar, por aquella zona? ¿Quién se había deslizado? Trabajaba a tiempo completo. Le llevó una taza de té, bien caliente, y se sentó junto a él sin decir nada durante los primeros minutos. ¿Me cree entonces, señora?, preguntó él, con voz temblorosa pero firme. Siempre he creído en los ojos que miran sin necesidad de ser escuchados, respondió ella con dulzura. Harold la miró largo rato, como agradeciendo el respeto silencioso que tanto tiempo le había sido negado. Luego bajó la vista hacia sus manos, surcadas de líneas profundas. Cuando uno se hace viejo, dijo, la gente piensa que ya no importa lo que veamos. Pero es ahora cuando más claro se ven las cosas, porque ya no esperamos cambiar nada. Miss Marple asintió. Sabía exactamente a lo que se refería. Aquel testimonio, despreciado por la policía, resultaba cada vez más sólido. Una figura extraña en la noche, un encendido erróneo de luces, una mancha de barro en el sitio exacto, y un anciano al que pocos escuchaban, pero que había visto lo que no debía. Las verdades más incómodas, pensó Miss Marple, son aquellas que vienen de quienes ya no tienen nada que perder, y a veces son las únicas que cuentan. A la mañana siguiente, mientras la casa aún mantenía ese aire suspendido que siguen a las desgracias, Miss Marple regresó sola al salón donde, 2 noches antes, se habían encendido las 6 velas.
El lugar estaba ahora en silencio, con los cortinajes cerrados a medias y una luz suave filtrándose por las rendijas. No había nadie, ni conversaciones fingidas, ni miradas vigilantes, solo el eco del pasado reciente. Sobre la gran mesa de roble, los portavelas seguían allí, uno por cada heredero, como había dispuesto la señora Lanchester antes de morir. Miss Marple se aproximó despacio, con ese andar contenido que parecía no perturbar nunca la escena. Observó cada portavelas con atención, fijándose en los restos de cera que se habían solidificado en distintas formas. La escena, que podría parecer trivial para otro, tenía para ella la densidad de un retrato inconcluso. Había algo en esos residuos que hablaba sin voz, algo que aún no había sido dicho, pero que estaba allí, esperando ser escuchado. Miss Marple contaba con la memoria clara de las cosas pequeñas. Había observado durante la ceremonia el modo en que cada vela ardía. Ahora, en el salón desierto, su mirada se detuvo en la sexta, mientras las otras 5 velas presentaban un desgaste homogéneo, la cera corrida hacia un costado previsible, la mecha quemada de manera uniforme. La sexta parecía distinta. No solo estaba más inclinada en su soporte, sino que el charco de cera había solidificado en una forma abrupta, irregular, como si hubiese ardido de manera forzada. La inclinación de la vela no era natural. El portavelas estaba en perfecto equilibrio. Era la vela, y no su base, la que estaba torcida, como si se hubiese colocado de lado deliberadamente. Miss Marple no retiró la vista de aquella anomalía. En lo aparentemente insignificante, alguien había dejado una huella, una que no podía haber surgido del azar. Y si la vela estaba inclinada, ¿era simplemente descuido o algo más intencional? El recuerdo se impuso con claridad. Durante la lectura del testamento, cada vela representaba a un heredero, y la sexta, la que ahora presentaba anomalías, había sido atribuida a Edmund. Era la última, la más alejada, colocada en la esquina final de la mesa, junto al jarrón de porcelana japonesa. No era un simple adorno, ni un gesto ceremonial sin sentido. El encendido de las velas había sido sugerido por la misma señora Lanchester en su última voluntad, como si se tratara de un rito familiar cargado de significado. Cada vela, una vida. Cada llama, una presencia. Miss Marple se quedó inmóvil frente a la sexta vela. No le era ajeno que, en algunas tradiciones antiguas, alterar el orden de las luces significaba alterar el destino. Un juego de símbolos, sí, pero también, tal vez, una forma de amenaza velada o de advertencia. Y si alguien había querido modificar el destino de Edmund, ¿habría empezado por mover su lugar en la mesa? Mientras seguía contemplando la disposición de los candelabros, un detalle emergió de la bruma de la memoria. Durante la ceremonia, cuando todos tomaban asiento y se disponían a encender las velas, fue Richard, el primo de Edmund, quien, en tono ligero, había propuesto reorganizar las posiciones. ¿Por qué no alternamos un poco? Así evitamos repetir el mismo orden de siempre. Había dicho con una sonrisa casual, mientras movía un portavelas apenas unos centímetros. Nadie protestó. Era un gesto trivial, o lo parecía. Miss Marple lo había anotado mentalmente. Cambia sin motivo. Y menos aún cuando el que sugiere el cambio se muestra demasiado cómodo con la idea. ¿Fue Richard quien desplazó la vela de Edmund? ¿Y lo hizo solo por capricho o con algún propósito más oscuro? Al acercarse aún más, Miss Marple sacó un pequeño pañuelo de lino y, con suavidad, levantó la vela alterada de su base. No era su costumbre tocar pruebas. Dejaba eso para la policía, pero en este caso no se trataba de pruebas formales, sino de indicios invisibles para la mirada común. Notó entonces que la mecha estaba recortada de una forma inusual, demasiado corta, ladeada hacia un extremo, como si alguien la hubiera modificado para que ardiera más rápido o de forma inestable. No era un corte limpio, era una intervención torpe, pero con intención. Y aún más revelador era el borde inferior de la vela. En su base había rastros de cera raspada,
como si se hubiese tallado levemente para alterar su postura en el portavelas. Aquello explicaba la inclinación. Alguien había querido que ardiera de una manera particular, quizá para que el parpadeo o la sombra proyectada tuviese un efecto concreto sobre quien la observaba. Miss Marple reflexionó. ¿Qué buscaba esa alteración? ¿Un mensaje? ¿Una manipulación simbólica? ¿O el simple deseo de desestabilizar la calma aparente? No era la primera vez que Miss Marple se enfrentaba a un crimen enmascarado tras gestos poéticos. En la superficie, el caso parecía girar en torno a herencias, resentimientos familiares y una muerte desgraciada. Pero en lo profundo, algo más se agitaba, una voluntad de herir sin tocar, de hablar sin palabras. La vela torcida no había sido fruto del azar ni del descuido. Alguien la preparó con esmero para que ardiera de forma errática, para que temblara justo en el momento en que todos los presentes la observaban, para que quizás Edmund la viera vacilar, como si su destino tambaleara frente a sus propios ojos. Era, pensó Miss Marple, una advertencia, pero no una que buscase proteger. Era una provocación, un acto teatral cuidadosamente planeado, destinado a humillar o a inquietar, una forma cruel de decir, sabemos lo que has hecho, o sabemos lo que te espera. Y lo más inquietante no era el gesto, sino la mente que lo concibió. Una mente que comprendía el poder de los símbolos y que no temía usarlos para herir. Y ahora, con esa certeza silenciosa, Miss Marple sabía que el asesino no había empezado con el crimen, sino mucho antes, con una simple vela torcida. La tarde avanzaba lentamente sobre Saint. Mary Mead, bañando la sala principal del viejo caserón Lanchester con una luz dorada y suave, que parecía acentuar el aire contenido de quienes, sin decirlo abiertamente, esperaban un cierre. Fue en ese ambiente contenido donde Miss Marple, con su habitual cortesía y una media sonrisa apenas insinuada, pidió amablemente a los presentes que se reunieran en el salón. Nada formal, por supuesto, solo unas reflexiones, si me permiten, dijo con aquella voz serena, casi maternal, que rara vez encontraba oposición. Los herederos fueron llegando uno a uno. Richard con expresión escéptica, Clara, visiblemente incómoda, Harold, sin levantar la mirada, y la joven Beatriz, que apenas rozaba los 20, tomó asiento con las manos unidas sobre el regazo. También estaba el sargento Phelps, de pie en la esquina, brazos cruzados, aunque sin disimular su impaciencia. En el centro de la habitación, la lámpara de cristal proyectaba reflejos pálidos sobre el mantel. Miss Marple permaneció de pie, con un gesto casi desapegado, como si su presencia allí fuera un accidente amable. No pretendo interrumpir su duelo, dijo. Solo he pensado que ciertos hechos, si se observan con atención, tal vez merecen otra lectura. Y entonces comenzó. Verán ustedes, empezó Miss Marple con voz suave, hay ciertas cosas que no llaman la atención, precisamente porque son pequeñas. Un reloj ligeramente desviado en una repisa, una copa de jerez más cerca de la silla equivocada, o una vela que parpadea en el momento exacto en que nadie debería haber reparado en ella. Los presentes intercambiaron miradas incómodas. La señora Clara frunció el ceño. Richard se recostó en su silla como si oyera una fábula irrelevante. Pero Miss Marple prosiguió, sin perder la dulzura en el tono. No se trata de pruebas contundentes, lo sé, pero he aprendido, en mis años de observación, que el alma humana rara vez deja de marcar sus pasos, incluso en los actos más discretos. Lo que es invisible al ojo que busca dramatismo, suele revelarse al ojo que busca coherencia. Contó cómo había notado el reloj del salón 5 minutos adelantado, algo que no concordaba con la rutina meticulosa del difunto Edmund, obsesionado con la puntualidad. Mencionó una copa de jerez vacía en el ala este cuando, según todos, nadie se había aventurado. Acusación. Una vela no tiembla sin causa, ni una copa se mueve sola. Y entonces hizo una pausa, un silencio que no era vacío, sino espera. Permítanme hablarles, continuó, del orden.
Los candelabros, según la voluntad de la señora Lanchester, representaban a cada uno de sus herederos. El encendido debía hacerse de izquierda a derecha, comenzando por Richard y terminando con Edmund. Una tradición, quizás sin mucha lógica aparente, pero firme como toda costumbre familiar. Miss Marple caminó con lentitud hacia la mesa auxiliar, donde días antes se había realizado el ritual. No era su costumbre teatralizar, pero su gesto tenía la gravedad de lo inevitable. Esa noche alguien sugirió un pequeño cambio. Lo hizo con ligereza, como se cambian las servilletas de sitio o se ofrece un nuevo orden en el juego. Pero ese cambio fue intencionado. Mencionó que al alterar la posición de los candelabros, la vela de Edmund pasó a situarse más cerca de la corriente de aire, justo en la línea de sombra proyectada por la lámpara de techo. El temblor de su llama, por tanto, no fue fortuito. Fue una distracción simbólica, dijo. Un gesto casi literario, lo reconozco, como si alguien quisiera señalar a Edmund sin decirlo, como si su lugar estuviera siendo desplazado. Richard abrió la boca como para responder, pero se contuvo. Clara se llevó la mano al pecho. El ambiente se volvió denso, cargado de una tensión que no venía de lo que se decía, sino de lo que comenzaba a comprenderse. ¿Quién tenía interés en alterar no solo el orden de la mesa, sino el de la herencia misma? Miss Marple se detuvo. Su voz, al retomar la palabra, se hizo un poco más grave. Se dijo que Edmund resbaló, que la escalera era vieja, que tal vez un calzado mal asegurado provocó su caída. Pero hay algo que no encaja. Yo subí esa escalera. Cada peldaño tiene la rugosidad propia de la piedra antigua, sí, pero también una seguridad sorprendente. El sargento Phelps levantó una ceja, interesado por primera vez. Hay algo más, prosiguió. Edmund tenía barro en el bajo del pantalón izquierdo, solo en ese lado, y una leve magulladura en el hombro derecho. No son marcas propias de una caída desde lo alto, sino de una lucha breve, de un empujón. El silencio se hizo más denso. Miss Marple continuó, con la misma serenidad con la que una costurera repara un dobladillo. Lo empujaron, en la escalera, durante una discusión acalorada, probablemente motivada por algo que se dijo durante la lectura del testamento, o quizás algo que aún no se había revelado. Se volvió hacia Richard. Sus ojos no eran inquisitivos, sino tristes. Fue un momento de furia. Tal vez no se buscó la muerte, tal vez se buscó solo el miedo, la humillación, la afirmación de un poder perdido. Pero la consecuencia fue irrevocable. Y después vino el silencio, la prisa por llamar al médico, el consenso tácito de que fue un accidente. Todos seguían en silencio. La lámpara osciló ligeramente sobre sus cabezas. Miss Marple alzó la vista. A veces llega en la forma de una vela torcida. El silencio se había asentado en el salón como una manta densa. Los ojos de Miss Marple se posaron ahora sobre Clara, cuya palidez contrastaba con el rojo encendido de su collar de cuentas. La anciana pareció observarla no solo con la mirada, sino con una memoria profunda que traía consigo los ecos de otros años, otras tardes menos sombrías. Verán ustedes, comenzó, como quien repasa un recuerdo más que una prueba. Durante mucho tiempo creímos que este asunto tenía que ver con dinero. Una herencia, una disputa de cifras. Pero no era eso, no del todo. Hay pasiones más antiguas que el dinero y más devastadoras. Los presentes permanecieron quietos. Richard tragó saliva. Harold, que hasta ese momento había evitado cualquier contacto visual, alzó la cabeza con gesto de alerta. Hubo un amor, dijo Miss Marple. Uno que no fue correspondido, o peor aún, fue despreciado públicamente. La señora Clara y Edmund fueron, hace años, algo más que cuñados por alianza. Hubo entre ellos palabras, quizás promesas, pero también un final abrupto, una vergüenza que Clara debió guardar bajo la apariencia de dignidad. La mujer se removió en su asiento, pero no dijo nada. Solo sus ojos, secos y brillantes,
parecían negar y aceptar al mismo tiempo. Cuando se supo que Edmund sería el principal beneficiario, todo ese viejo agravio cobró un nuevo peso. No fue por la casa ni por el dinero, fue por lo que él representaba, una humillación impune. Miss Marple hizo una pausa. El reloj como el té por una taza de porcelana. Son criaturas obedientes, pero también crédulas. Marcan lo que se les ordena marcar. Y cuando el médico llega y ve una esfera, asume que dice la verdad. Se acercó al reloj de repisa, aquel que tan discretamente marcaba la hora en la biblioteca donde Edmund fue hallado. Todos los presentes sabían de su existencia, pero nadie había considerado que aquel objeto también podía mentir. El médico calculó la hora de la muerte según la temperatura corporal y la hora del reloj. Todo parecía concordar, pero lo cierto es que cuando revisé el mecanismo, noté un pequeño detalle. El péndulo había sido detenido durante unos minutos, lo suficiente para retrasar la hora real en exactamente 12 minutos. Una exclamación ahogada surgió de Beatriz, que se tapó la boca con la mano. Clara giró el rostro hacia la ventana. Richard murmuró algo inaudible. Esos 12 minutos son clave. 12 minutos que permitieron a una persona ausentarse sin levantar sospechas. 12 minutos que fingieron una escena tranquila, después de una muerte violenta. Miss Marple volvió a su silla. No había dramatismo en su postura, solo una paciencia dolorosa, como si cada palabra desenterrara una piedra que nadie quería mirar. ¿Quién se aseguraría de que el reloj dijera lo conveniente? Solo alguien que conociera bien a Edmund, y mejor aún, conociera su rutina obsesiva con el tiempo. La respuesta comenzaba a latir en la estancia, aún sin nombre, pero con un perfil cada vez más claro. «Yo no soy detective», prosiguió Miss Marple. «Solo soy una mujer mayor con buena memoria y ojos entrenados para el detalle. Pero a veces, lo que revela la verdad no es una prueba, sino un gesto». Se volvió hacia Harold, cuya camisa tenía el cuello ligeramente desalineado. Su rostro había mantenido una compostura neutra durante toda la conversación, pero bastó con que Miss Marple pronunciara la palabra «vela» para que algo en él se agitara. «Fue durante la cena», recordó la anciana. «Cuando mencioné que la sexta vela tembló de manera extraña, usted sonrió. No abiertamente, claro. Fue una contracción leve del labio izquierdo. Apenas perceptible, si uno no supiera dónde mirar». Harold frunció el ceño, pero no replicó. Su esposa bajó la vista. Esa sonrisa fue de quien se siente satisfecho por algo que el resto aún no ha comprendido. Una pequeña victoria interior. Y por eso supe que debía observarle más de cerca. Miss Marple enumeró entonces los pasos, cómo Harold había sugerido cambiar el orden del encendido, cómo había manipulado la vela que representaba a Edmund, sabiendo que temblaría justo cuando él tomara la palabra. Un símbolo envenenado, una provocación cubierta de cera. «No fue solo un crimen», dijo. «Fue una escenografía». Los ojos de Harold comenzaron a oscilar, como si buscaran un punto donde la lógica no lo alcanzara. Pero no lo había. Todo estaba ahí. La herida, el reloj, la vela, la sonrisa, y ahora solo faltaba una palabra. Durante unos segundos nadie se atrevió a respirar. El aire se volvió denso, como si la propia casa esperara una confesión. Harold se levantó lentamente. Su cuerpo, alto y siempre erguido, parecía ahora vencido por un peso antiguo. No era el peso del crimen, sino el del recuerdo. «No lo planeé así», dijo con voz quebrada. «No en un principio, pero cuando lo vi reírse, otra vez, con esa arrogancia, esa seguridad de quien nunca pagó por nada». Se llevó las manos a la cara como si quisiera borrar el momento con las palmas. «Me humilló durante años, no solo a mí, a todos, pero nadie decía nada. Todos fingíamos que era excéntrico, que sus maneras eran parte del personaje. Pero yo sabía, yo recordaba». Se sentó. No lloraba aún, pero sus ojos estaban húmedos. La vela era solo una señal, un juego que él entendería.
Algo que le haría sentir incómodo. Quería eso, incomodarlo. Recordarle que yo no había olvidado. Miss Marple no interrumpió, solo asintió con suavidad, como quien reconoce una herida que no excusa pero que comprende. Y cuando discutimos en la escalera, fue un segundo, un empujón. Ni siquiera pensé que caería así. Solo quería que se apartara. Las palabras quedaron suspendidas. El sargento Phelps se adelantó para cumplir con su deber. Nadie opuso resistencia. El salón recuperó lentamente su silencio, y Miss Marple, sin alzar la voz, concluyó: a veces el crimen no nace del odio, sino del orgullo herido, y eso quizás es aún más peligroso. El sol brillaba con timidez sobre el jardín del vicario, filtrándose entre las hojas de los rosales recién podados. Miss Marple sostenía con delicadeza una taza de porcelana blanca con ribetes dorados. El té tenía ese tono perfecto entre ámbar y miel, y el aroma a bergamota flotaba en el aire como un susurro antiguo. Es curioso. Aunque no sé si todos dormirán tranquilos esta semana. Ella sonrió, no con burla, sino con la compasión de quien ha vivido muchas estaciones y ha aprendido que las heridas más profundas no siempre sangran. Observó una mariposa posarse brevemente en la hoja de una peonía. La calma no es olvido, querido reverendo. Es solo el aire conteniendo la respiración. Nada más y nada menos. Y mientras el té se enfriaba lentamente en sus manos, la conversación viró hacia lo intangible, hacia lo que no se dice, pero pesa. Hay algo fascinante en la luz de las velas, comentó Miss Marple, observando cómo una brisa leve agitaba la cortina de encaje junto al porche. No por lo que revela, sino por lo que apenas deja entrever. El vicario siguió su mirada, aunque no pareció captar del todo la intención detrás de sus palabras. La sexta vela, prosiguió, aquella que tembló, no fue una casualidad, ni una cuestión de corrientes de aire, fue una intención deliberada, como un dedo señalando sin hacerlo. Se hizo un breve silencio, interrumpido solo por el zumbido de una abeja obstinada. En los crímenes, continuó ella con voz baja, no siempre hay gritos ni sangre. A veces, lo más revelador es una vacilación, una sonrisa que no debería estar ahí, una copa desalineada, una palabra pronunciada con demasiado cuidado. El vicario asintió lentamente. ¿Y cómo supo que era eso lo que debía mirar? Porque nadie más lo hizo, respondió ella con suavidad. Todos miraban las palabras, las declaraciones, las fechas, pero yo miraba los pequeños desequilibrios, lo invisible que insiste. Y en ese temblor de la vela había una historia no contada, un corazón agitado, una venganza susurrada desde la oscuridad. Miss Marple dejó la taza sobre el platillo con un leve tintineo. El sonido pareció marcar una transición, del análisis al pensamiento, del razonamiento a la reflexión. ¿Sabe, reverendo? Lo que más me conmueve de todo esto no es la muerte, ni siquiera el acto violento en sí. Es la carga que conllevan los recuerdos traicionados. El vicario frunció levemente el ceño. ¿Se refiere a Harold? A Harold y a Clara, y en el fondo también a Edmund. Todos llevaban consigo versiones distorsionadas de lo que alguna vez fueron. Amores desechados, humillaciones silenciadas, resentimientos envueltos en cortesía. Y todo eso pesa. Oh, cómo pesa. El viento agitó las hojas del nogal al fondo del jardín. Cuando se traiciona un recuerdo, añadió ella, cuando se falsifica aquello que en algún momento fue sagrado, aunque solo sea para uno, algo se rompe, no afuera, sino dentro. El vicario pareció meditar sus palabras. Su taza olvidada entre las manos aún humeaba levemente. ¿Entonces cree que el crimen fue inevitable? Miss Marple negó suavemente con la cabeza. No, nunca lo es. Pero fue incubado durante años.
como un eco que se repite sin ser escuchado, hasta que alguien no puede más. Y en ese instante, ambos comprendieron que la justicia rara vez es limpia, que arrastra consigo no solo la verdad, sino las cenizas de todo aquello que ya no puede repararse. ¿Y cree usted, preguntó el vicario tras un largo silencio, que saber la verdad ha sido, de algún modo, un alivio? Miss Marple no respondió de inmediato. Observó el cielo, donde unas nubes delgadas se desplazaban con pereza sobre el campanario de la iglesia. Finalmente murmuró: «La verdad rara vez consuela, reverendo. Lo que hace es impedir que la mentira crezca». «Entonces, ¿no redime?» Ella sonrió con melancolía. «A veces sí, pero no a todos. Harold no volverá a ser el mismo. Clara se encerrará aún más. Y Edmund, bueno, Edmund ya no está. Pero al menos ahora sabemos qué ocurrió. No tenemos que inventar excusas ni susurrar versiones edulcoradas del pasado». El vicario suspiró. «¿Y eso basta? Es lo único que tenemos. Y créame, es más de lo que...». Una sonrisa apacible se despidió del vicario, dejando tras de sí el eco de una frase que no necesitaba respuesta. ¿Deseas ahora que recopile todos los capítulos anteriores en un único documento narrativo? Y así, entre tazas de té enfriadas y relojes que vuelven a marcar la hora justa, la verdad salió a la luz. No con estruendo, sino con la serenidad de una lámpara encendida al anochecer. Miss Marple, como siempre, no buscaba castigo, sino comprensión, porque a veces el crimen nace no del odio, sino del dolor que no supo envejecer en silencio. ¿Es posible que el recuerdo de una herida pese más que la promesa de justicia? Si esta historia te ha hecho pensar, deja tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste del misterio, te invito a darle like, compartirlo y seguirnos para más relatos como este.